Tengo acá como inhabilitada la función para compartir. A ver si- Ahí tendría que estar. Sí, ahí me parece que tendría que poder. ¿Lo pueden ver? Sí, sí, Bárbaro. Perfecto. Ahora un segundo que a mí no se me ve bien la pantalla, pero ya. Ahora sí. Bueno, un poco la idea de hoy era básicamente comentar, como para abrir la discusión, de dos textos de un antropólogo español que para mí, bueno, fue importante leerlos fundamentalmente en el trabajo de la tesis doctoral, que se llama Martínez Hernáez, Ángel, y bueno, básicamente es un antropólogo que se ubica o escribe desde fundamentalmente la antropología médica crítica, interesado fundamentalmente en cuestiones, por así decirlo de un modo muy amplio, de salud mental, ¿no? Saberes expertos, saberes por experiencia y en particular hoy los dos textos que seleccionamos para el ciclo de charlas tienen que ver con el uso de los antidepresivos. Son dos textos que están bastante articulados, se conectan mucho en varios puntos, pero también evidentemente son distintos, tienen sus particularidades y que, bueno, uno fue escrito en 2006 y el otro fue escrito 8 años después, en 2014, eh, y que creo que esta cuestión del tiempo y también la cuestión de el lugar donde hace el trabajo de campo, que es en España, eh, creo que son dos de los aspectos, ¿no?, a tener en cuenta para pensar o si es posible extrapolar los resultados o en qué medida de lo que encuentra en ese lugar con lo que pasa en otros lugares, ¿no? Como acá en Argentina, fundamentalmente, ¿no? Entonces, eh, antes me gustaría hacer como una especie de enlace o relación con el anterior encuentro. Eugenia trabajó fundamentalmente el texto de Rose y también de Schutel, que son, podemos decir, fundamentalmente dos contribuciones más enfocadas desde lo teórico, por así decirlo, que no hay tanto en ese trabajo investigaciones empíricas, entonces un poco como contrapunto, como eh, diferencia de ese encuentro, hoy vamos a trabajar con una investigación empírica, aunque centrado también mucho en cuestiones teóricas, ¿no? Y también, si con los anteriores dos autores podemos decir la clave fundamentalmente de análisis de los autores está enfocado en la dimensión, por así decir, del diagnóstico. Acá me parece que nos vamos a poner en la otra pata, en el otro lado que tiene que ver con los psicofármacos. Sin duda están completamente entrelazados, pero un poco como para contextualizar o para ver los diferentes tipos de textos que están acá, ¿no?, en este ciclo. Esto, ahí, bueno, ahí se ve la foto del autor, de Martínez Hernáez, y también dos de sus libros, de Antropología Médica y Has visto cómo lloró un cerezo. Mi idea no es tanto exponer o reproducir tal cual la idea, sino, como decía hoy, abrir más para conversarlo y para hacer comentarios con lo que vienen trabajando. Entonces, también, si en cualquier momento quieren aportar algo, comentar, preguntar, adelante, me interrumpen simplemente. Así que, bueno, como decía,
está centrada los dos trabajos en el estudio de los antidepresivos. Básicamente en el uso por parte de los consumidores, pero muy en paralelo de la mano con lo que vendría a ser el papel que puede estar cumpliendo la industria farmacéutica y los saberes profesionales o los que tienen autoridad para poder prescribir fármacos. Entonces, lo que va a sostener Hernáez a lo primero en un trabajo más de contextualización, digamos, de donde se ubica el contexto histórico, digamos, en donde hace la investigación, va a sostener que los antidepresivos, sobre todo en el primer texto, están cumpliendo lo que vendría a ser con un poder homogeneizador, ¿no? En esta relación entre consumidor-mercancía. Los antidepresivos forman parte de un tratamiento farmacológico que también, sin duda, no se puede disociar de prácticas mercantiles, ¿no? Y que si lo que hace a nivel global, en términos de la globalización, es poder homogeneizar, digamos, los tratamientos, ¿no? Entonces, en este sentido, va a estar sosteniendo, eh, justificándolo con cifras, ¿no? De que hay un aumento espectacular, sí, del consumo de los antidepresivos de segunda generación, ¿no? Los antidepresivos que surgen fundamentalmente a fines de la década de los 80, que vendrían a ser los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y también de la noradrenalina, ¿no? Y estos tipos particulares de antidepresivos crean modelos particulares de subjetividad y también de estados de ánimo en ámbitos, como decíamos con esto del poder homogeneizador, en ámbitos locales que aparentemente se presentan como diferenciados, como distantes. En otras palabras, interpreto así como en Estados Unidos, en España, etcétera, se crean modelos de subjetividad relativamente parecidos a partir de estas prácticas terapéuticas de consumo de antidepresivos. Acá, bueno, una foto de la propaganda de uno de los medicamentos que más se difundió, que más resonancia tuvo como droga, que es el Prozac. Evi, Bueno, perdón. sí. A mí por lo menos me quedó trabada en la primera diapositiva. Yo pensé que era porque soy Ah, chicate y estaba acercando a ver dónde estaba la propaganda, pero no, no veía tampoco. bueno, a ver cómo lo resolvemos, sí. A ver, dejo de compartir. Ahí había cambiado. Justo había, sí. A ver si. ¿Cambia ahí? No, ahí no se ve. Ahí yo Ahí no no estoy estás viendo. compartiendo. Tenés que compartir de vuelta. Bueno, un segundo. Tengo encima un poco lenta la máquina. Ahí lo pueden ver. Ahí estamos. Y si cambio de. Sí.
Ahora sí, vale. Y si amplío, a ver si lo pueden también seguir viendo. O ahí lo ven ampliado o no lo dejan de Me cuando parece que cambia. no, queda chiquito nomás. No, no vemos. Ah, bueno. Seguimos viendo la ventanita del PowerPoint. Entonces lo dejo así sin expandir, así no lo perdemos. Tenemos entonces, bueno, acá estábamos con el tema Ahí quedó re de la bien. bárbaro, con el tema de la publicidad. Entonces decíamos que lo primero que estaba haciendo fundamentalmente es contextualizar un poquito y en ese sentido va a estar hablando de lo que vendría a ser como un espacio, un tipo de desplazamiento de lo que vendría a ser el tipo de intervención psiquiátrica, ¿no? En una dimensión histórica, pensándolo que se está tratando de un proceso gradual, pero que de una lógica manicomial, ¿no? Donde el psiquiatra operaba, por así decirlo, intramuro en el hospital psiquiátrico con un dispositivo de confinamiento donde hay una dualidad estricta, podemos decir, entre los que pertenecen a ese mundo y los que pertenecen a la afuera, y que básicamente de lo que se está tratando ahí son de la psiquiatría en su función de tratamiento de trastornos mentales graves, ¿no? Fundamentalmente entonces esta cuestión de trastornos psicóticos, retrasos mentales, enfermedades neurodegenerativas, etcétera. Y bueno, en la dimensión de los fármacos, podemos decir, están los clásicos neurolépticos. En cambio, en un desplazamiento gradual, pero que en esto tuvo mucho que ver la emergencia de los psicofármacos y también los antidepresivos y los psicofármacos de segunda generación, tiene que ver con esto que también Sandra Caponi habla de psiquiatría ampliada, que es eh, dejar de la psiquiatría reducirse al ámbito hospitalario para atender a un a un conjunto de la población mucho más amplia, donde podemos decir, o mejor dicho, en palabras de Martínez, habla de una biopolítica de las enfermedades leves, que tiene como objeto de intervención lo que vendrían a ser malestares y adversidades humanas. En este sentido, los fármacos ya no van a atender solamente a estas, podemos decir, a la psicosis, a cuestiones generalmente consideradas como trastornos graves, sino que, o mejor dicho, permanece atendiendo eso, pero va a focalizar el foco de intervención en otras dimensiones, como por ejemplo los estados anímicos, las emociones, la tristeza, timidez extrema, fobia social, y también en dimensiones de la sexualidad como la disfunción eréctil, los trastornos del orgasmo, etcétera, ¿no? Todo esto que también me parece con Nicholas Rose un poco veíamos con el desarrollo del DSM y los criterios de clasificación diagnóstica que expanden también, por así decir, los tipos de trastornos y también la clasificación en leves, moderados y graves. Está, podemos decir, a Martínez Hernández le interesa o pone el foco en los antidepresivos y su vínculo con estos malestares que aparecen como leves, básicamente, o como producto de adversidades humanas. Entonces, para ¿Puedo hacerte comprender un en parte... comentario nomás, Teddy? Sí, En, en lo que compartíamos de Rose, la otra vez no estaba presente, pero él tiene algunos artículos anteriores donde sitúa este cambio a lo que acá se menciona como clínica ampliada, además de en los psicofármacos, que son, por decirlo así, el motor tecnológico para llevarlo adelante, esa ampliación. Hay otros andamiajes, y vos lo marcaste muy bien. Rose es bien teórico, o sea, siempre
su foco tiene que ver con tomarlos, en ese sentido es un sociólogo más clásico, ¿no? De agarrar los procesos y armar estructuras teóricas, y él plantea algo que para nosotros de distintos lugares siempre sirve, digo nosotros la amplia tribu Foucaultiana y post-Foucaultiana. Él marca esta línea de traspaso, que no termina de ser un traspaso, como siempre decimos, termina siendo un apilamiento de una matriz sostenida en la peligrosidad respecto de la salud mental, que se acompañó históricamente del internamiento, de la internación como estrategia principal, a una matriz sostenida, creo que me están llegando mensajes, voy a cerrar el WhatsApp, porque no sé qué quieren, a una clínica, a una matriz sostenida en el riesgo. Y la lógica del riesgo, como es preventiva, puede echar mano de herramientas que no tengan que ver con la internación necesariamente. Sigue, como bien dijiste vos, no se tira nada, pero digo, hay diferentes capas para pensar esta ampliación de la clínica. Los avances en los fármacos son uno y muy importante, porque es el que, esto, como te decía, da el soporte tecnológico para llevar adelante estas transformaciones matriciales. Pero está bueno también pensar en esos términos, primero en ese giro, y lo otro que me recuerda, ¿no? Yo traigo a los andamiajes más pesados, sociológicos, para que veamos que hay líneas de vinculación. Conrad tiene un libro de hace varios años, ya del 2007, que es La medicalización de la sociedad, y él plantea todas estas ampliaciones, las asocia, y se anima a decirlo, no es algo que se pueda chequear empíricamente, pero que él ubica como un sentir de época, y es la disminución en la tolerancia social a los trastornos leves. Si se toleraban mejor, no había que organizar, digamos, todo un andamiaje como el que estás planteando vos. En tanto, la tolerancia social a las cuestiones de ánimo, llamadas trastornos, o como quieramos, digamos, todo el amplio abanico. En tanto eso disminuye y se tolera menos, es que se motorizan todas estas estrategias. No va en contra de lo que vos decís, trato de ampliarlo desde otros autores como para marcar distintas formas de pensar estas transformaciones, ¿sí? Para mí la de Rose es la más netamente teórica, y que por ser tan teórica no solo se aplica a salud mental, y esa es una de las pautas que nosotros venimos conversando. Ya con esto cierro, Tevi. ¿Se acuerdan que el otro día dijimos, hablar de salud mental desde la sociología es tomar los grandes temas? No es un nicho que uno dice, bueno, yo me especialicé en esto, pero del otro no entiendo. De hecho, estos cambios matriciales de la lógica de la peligrosidad, de la lógica del riesgo, también están ubicados desde todo lo que son los estudios anglo-Foucaultianos en otros puntos, ¿sí? Desde cuestiones de soberanía política o de filosofía política, cuestiones de seguros, en los trabajos, entonces, y muchos otros campos en los que la lógica del riesgo, toda la criminología, Silvia Gemuriman, con quien yo comparto y he trabajado mucho y me ha formado, tiene trabajos en relación a la lógica del riesgo, pensado desde la criminología, la baja de la edad de imputabilidad penal para los jóvenes, o sea, de distintas maneras, en distintas esferas, diría Weber, de la vida social, se van manifestando estos cambios, y acá, en el campo que nos ocupa, que es el de la salud mental, los fármacos, específicamente los psicofármacos, y como decís vos, los de segunda generación, los ISRS y los de la noradrenalina también, son una piedra fundamental. Así que tiene total coherencia macro, digamos, lo que vos venís planteando desde Martínez Hernández con otros autores. Era solo señalarlo. Como una cosita en ese sentido, perdón, Esteban, también trayendo a los grandes de la sociología de este punto, Castel, ¿no? Señalando la cuestión de Él una tiene terapia ese, sí. paranormales, y ahí la lógica que se ven en la expansión de tomar trastornos leves, mejor dicho, problemas leves, como dificultades más de la salud mental, pensándolo en términos de esta ampliación que se da desde la escuela de Palo Alto, Salem y demás, toda la costa oeste, digamos, norteamericana, en los 60, 70, ¿no? Cómo se va transformando esa matriz, pasando particularmente por la cuestión de la comunicación, ¿no? De que cómo uno comunica, cómo uno habla,
de alguna manera ya nos da los indicios para rastrear una posible diferentes enfermedades, trastornos y demás, ¿no? Como que esa lógica también se... No, eso de diferentes focos, como decía Euge, y a mí ese concepto de Castel de terapias paranormales me parece importante. Totalmente, Ah, Juli. eso. Él de hecho tiene un artículo muy piola que yo lo usé alguna vez y que lo completé con Rose, que se llama así, de la peligrosidad al riesgo. Está esta lógica que en otro espacio que tenemos, un espacio primo, donde hablamos de algunos textos de Foucault, siempre mencionamos que todas las metáforas del pasaje de una lógica a la otra muchas veces terminan siendo insuficientes, porque más que pasaje hay apilamiento. Pero en esa, digo, aún banquemos la metáfora del pasaje, la caracterización de las dos lógicas que él hace en términos más comparativos, porque piensa que una se desplaza y la otra toma más relevancia, vale mucho la pena. Él no lo trabaja en términos de salud mental, eso de la aplicación al riesgo, lo trabaja en términos de la medicina en general, sabemos que no es exactamente lo mismo, pero también es un punto muy interesante, y lo que vos marcabas, Juli, de todo el contexto, para pensarlo también con escuelas económicas, con escuelas de comunicación, ¿sí? Es de lo más vivificante de estar pensando la salud mental desde una perspectiva sociológica, me parece, a mí, o de las ciencias sociales en general. Es lo que le da ese plus, ¿no? De decir, bueno, tomamos en cuenta el contexto en el sentido fuerte. Sí, tal cual, buenísimo lo que me comentaban Eugenia y Elías. Creo que también justamente son autores que Martínez Hernández cita, recupera tanto a Castel como a Rowe, y en este sentido también a mí me resuena bastante con Rowe lo que escribe sí, también en una dimensión más teórica, pero esta idea de estilos de vida que buscan la optimización, digamos, y estos nuevos psicofármacos, por así decir, contribuyen a estar más óptimos, ¿no? Para ser más productivo, para desarrollar tareas que, por así decir, demandan, digamos, en los trabajos, en el capitalismo actual, ¿no? Así que bueno, también es Perdón, fundamental ay, pensar esto. Ah, adelante, perdón, decís, ¿puedo Sofía. agregar un comentario? Perdón, que interrumpí. No, quería saber porque todo esto que estaban charlando me resonaba también, y justo lo nombraste, Esteban, y dije, bueno, lo digo. Cuando, si esta como transición no tiene que ver también como con el informe de Lalonde y la conferencia de Alma-Ata, que es donde se incorpora el concepto de estilo de vida a las problemáticas de salud, y aparece también como más aún como en cuestiones, bueno, estos congresos de salud pública, esta cuestión del riesgo y de los estilos de vida como un factor, que bueno, fue en 1970 y pico, si no me equivoco, entonces como si no se ubica también esta transición de un paso al otro. Nada, me estaba resonando ahí y bueno. Mira, hay una metáfora un Sí, poco ya envejecida y trillada, que es la de los círculos concéntricos. Pero la podemos rescatar ahí del olvido y decir, bueno, seguro, se puede ir pensando de acuerdo a cada foco que hayan puesto en todas estas lógicas que se van organizando y que podríamos decir que en principio son convergentes, ¿sí? No son divergentes. Después cada autor, y hay muchísimos, ahora empieza toda la ebullición de todas las referencias que uno puede haber juntado en estos tiempos, pero indudablemente, Sofi, incluso hay un ciclo más largo, un ciclo más inmediato, digamos, el ciclo más largo que se puede pensar, que es el que plantea también Sandra Caponi, es en la posguerra, que es donde aparecen las novedades en términos tecnológicos de los psicofármacos. Digo, para no perder el eje en esa herramienta que es la que organiza el trabajo de Martínez Hernández. Después uno puede pensar en otro punto de quiebre importante, de quiebre o de modificación importante, que son los 70, con todo lo que vos planteás. Y después el cambio de siglo. El cambio de siglo es otra bisagra. Entonces, todas esas cosas, por eso digo que antes que pensar dónde está exactamente la transición y dónde arranca, a mí me parece mejor ir pensando en estas cosas, ¿no? De oleadas que van profundizando una tendencia, de alguna manera.
No hay ninguna contratendencia a algo que venimos viendo. En principio, desde fines de después de la Segunda Guerra Mundial, en los 70 con otro bloque importante, en el cambio de siglo. Y ahora tendríamos que pensar también a mí me parece que podríamos empezar a esquematizar en relación a la pandemia, como otro mojón, ¿sí? No para ver cuál es el mojón más importante o el definitivo, sino en esto de procesos que se van acumulando. Súper. Gracias. Bárbaro, Perdón, sí. una cosa. No, en ese sentido, tipo, el plan, hay un texto de Foucault, ahora no me acuerdo, que lo sitúa en el plan de Inglaterra post Segunda Guerra Mundial, o un poco anterior, si no me equivoco, en el 42, plan Berenstein, después lo escribo, lo busco, que justamente también ahí Foucault señala el derecho del ciudadano a tener buena salud, ¿no? Como que ahí hay un cambio, es perfecto. Y después, bueno, la definición creo que no sé si lo dijiste vos, Sofi, la definición de la OMS de la salud como en esta visión un poco holística que también surge post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Incluso apreciado, ¿no? Podría señalar con la teoría hormonal que comienza ahí una cuestión de cómo actuar a distancia y demás que también nos llevaría a otras latitudes, pero sí. Sí, bárbaro. También coincido y creo que para mí lo que opina Martínez Hernández, ¿no? De pensarlo esto como un desplazamiento, un proceso de largo plazo que no está intentando situar cuál es la fecha exacta de comienzo, de fin, y que también podemos decir la psiquiatría no es que pierde funciones o que no deja de intervenir en trastornos graves, etcétera, sino que los amplía y podemos ver que en esa ampliación cambia bastante, digamos, el tipo de trabajo y que esta posibilidad de que de nuevas funciones de la psiquiatría, etcétera, se enmarca en un contexto bastante más amplio que lo posibilita, entre varias cosas, esta cuestión de el cambio en los estilos de vida, etcétera, que siempre, por supuesto, viene en paralelo, acompañado de transformaciones jurídicas, ¿no? ¿No? Y en este plano de las organizaciones internacionales, la OMS, estado de salud como una cuestión inalcanzable, ¿no? O que siempre se está en pos de es posible estar mejor, por así decirlo. Entonces, la idea de trabajar permanentemente en estilos de vida donde la salud, como dice, bueno, ahora no me acuerdo el nombre de la socióloga, pero que se vuelve como cada vez más un imperativo personal y un estilo de vida, ¿no? Creo que viene por ahí, por ese lado, la idea un poco de Martínez. Entonces, pero todo este desplazamiento, dice él, es en parte lo que permite, digamos, comprender el éxito de los antidepresivos en términos de venta, sino al menos en términos de funcionamiento, sí en términos de venta. Y eso también, aunque no lo desarrolla en el texto, pero pone en duda de que exista algo así como una eficacia o un gran éxito en el uso con los antidepresivos, pero sí que evidentemente cada vez hay una tendencia al alza en los consumos, ¿no? Eso es, también Robert Whittaker habla, me parece, para ponerlo en relación, esta idea de como una cierta problemática, al mismo tiempo que aumentan cada vez más las ansiedades, los diagnósticos de ansiedad y depresión, lo que vendría a resolver el problema, que son los psicofármacos, en vez de traer una disminución, trae un aumento explosivo, digamos. Entonces, y él va viendo en la evidencia empírica, y hace poco salió un libro de revisión empírica de una psiquiatra crítica, Moncrief, que habla, ¿no? de las teorías del desbalance químico que se aplican mucho a los antidepresivos, ¿no? Esto de la depresión como un déficit, un desbalance en la serotonina, no tiene en la revisión de la bibliografía actual evidencia empírica,
Sin embargo, culturalmente, las personas son las que emplean, digamos, ese recurso de apelar, digamos, a que tienen un déficit en la serotonina, etc. Es un poco me adelanto porque creo que es lo que va a venir ahora con la explicación de los nuevos modelos de subjetividad que va a desarrollar. Entonces, ¿por qué se pregunta por qué este crecimiento de consumo de los antidepresivos y de los estados también depresivos, digamos? Por así decir, desde una perspectiva biomédica, dice, lo que están sosteniendo que en realidad es porque hay una mayor cobertura asistencial. Lo que antes aparecía como invisibilizado o infradiagnosticado, ahora con esta ampliación, por así decir, de la psiquiatría y la eficacia de las nuevas técnicas y diagnósticos, evidentemente aparecen nuevos casos. Esa postura, podemos decir, tiene una visión epistemológica de la enfermedad, del trastorno, distinto no conceptualmente, pero que aparecen como cosas que están ahí, que como especie de, por así decir, de demonios que se incorporan en la subjetividad de las personas, pero que son esferas independientes, ¿no? Realidades patológicas que están ahí, ¿no? En cambio, la visión más antropológica que va a desarrollar él tiene que ver con que en realidad este crecimiento del consumo de los antidepresivos, de los estados depresivos, tiene que ver con una imprecisión diagnóstica, ¿no? Con esto que ya veíamos con Rawls, el DSM y demás, en la idea de generar un diagnóstico a partir de los síntomas y descontextualizar, por así decir, el escenario en donde esos síntomas emergen, ¿no? Entonces lo que hay ahí es un sobrediagnóstico de estados depresivos. En otras palabras, conceptualmente, no esto de medicalización como problemas que antes no eran considerados dentro de la esfera médica, ahora pasan cada vez más, por así decirlo, en este grado de tendencia a ser considerados asuntos médicos, ¿no? Psiquiátricos en particular, psicológicos. Entonces, por poner ejemplo, él va recuperando escenas antropológicas, digamos, de su registro, de interacciones entre paciente y psiquiatra, para ver esta cuestión que un poco estábamos hablando, de cómo la psiquiatría o el psiquiatra lo que está haciendo en este tipo de lógica tratamental es buscar indicios o hechos a partir del discurso del paciente para tomarlo como una realidad que existe, que tiene su autonomía y que es independiente de la subjetividad, no de quien la expresa, ¿no? Entonces, la psiquiatría se ve en la necesidad de, al carecer de pruebas diagnósticas para emitir un diagnóstico, lo que termina haciendo es producir evidencia al considerar, digamos, el discurso del paciente como si fueran reflejos de los hechos. Los signos físicos, también además del discurso, los signos físicos manifiestan. Entonces, expresión de cansancio corporal significa como un síntoma que puede configurar el cuadro, ¿no?, de depresión en paralelo a desinterés, ideas de suicidio, etcétera, etcétera, toda la enumeración que hace el DMS. Por otro lado, el paciente recupera una escena en particular donde una mujer entra a la consulta y empieza a contar un montón de cosas acerca de por qué se encuentra mal o por qué está ahí. En esta cuestión dice que fallece su marido, que su hija se va a vivir a otro lugar, que no se encuentra utilidad en su vida diaria, que se le viene la casa abajo, etc. Pero en esa interacción lo que permanentemente analiza o va observando, digamos, Martínez Hernández, es cómo el psiquiatra está, a partir de ese discurso, interrumpiendo, cortando su narración, que es una, podemos decir, una socionarrativa, una narrativa que
vincula su malestar psíquico a problemas vinculares, ¿no? La muerte del marido, la cuestión de el tipo de vínculo con la hija, la cuestión de qué hacer ahora, qué utilidad encontrarle a su vida, ¿no? Lo vincula directamente a síntomas que están disociados de eso. Entonces dice, cuando le habla de que no sabe qué hacer ahora, desesperanza, digamos. Lo tilda, ¿no? Como uno de los criterios que cumplen el DSM para producir un diagnóstico, y de ahí, derivada del diagnóstico, el tratamiento farmacológico, ¿no? Con antidepresivos. ¿Qué es esto de el tratamiento, podemos decir, con antidepresivos? La mujer cuando se va dice, este tratamiento, este malestar no me lo van a curar, digamos, las pastillas. Ahí lo que ve es como una especie de disonancia, ¿no? En las expectativas recíprocas. El psiquiatra lo que intenta hacer es diagnosticar y dar un tratamiento. La paciente lo que intenta hacer es contar, digamos, elaborar una narrativa de su propio malestar. Por lo menos esto es de la década del 90, dice, a fines de los 90, donde parece no adherir mucho al discurso del tratamiento farmacológico para tratar su malestar, ¿no? Dice, entonces, de toda esta información que relata, digamos, la paciente, el profesional solo rescata algunos síntomas para proceder a un diagnóstico. Ese rescatar es algo así como reconvertir. Ay, Dios mío, no encuentro sentido a la vida desde que murió mi marido, en sentimientos de desesperanza, uno de los criterios diagnósticos de distimia o neurosis depresiva. Lo que hay ahí, dice, lo que está pasando en esa interacción entonces es una especie de desprendimiento de lo social para explicar, digamos, el malestar, ¿no? A eso, o de eso va derivando lo que va a llamar como fetichismo de la enfermedad. ¿Qué está pasando? Hay como una especie, recuperándonos un poco la idea del fetiche, el fetichismo de la mercancía, ¿no? En Marx va a usar estas metáforas para aplicar justamente al tratamiento, a la enfermedad y la subjetividad de la persona que la padece. Entonces, acá lo que hay es que el objeto, o sea, la aflicción, es reducido a una situación presocial, esto es lo que veíamos, eliminar ese condimento social, descontextualizar los síntomas, a un mundo, ¿no?, que pasa a ser de neurotransmisores, sinapsis neurales, principios farmacológicos activos de los que se le supone una eficacia biológica, ¿no? Entonces, también desprender un poco la agencia de la persona que padece ese malestar. Entonces aquí lo que dice es, el paciente aparece como una cosa, cosificado, digamos, mientras que la enfermedad y los tratamientos aparecen justamente como personificados. Se trata de tratar, decíamos, la enfermedad como una cuestión autónoma, separada de la persona que la padece, ¿no? Entonces, la depresión, los antidepresivos aparecen como personajes sociales con identidad en este mundo de representaciones biomédicas. Y además, en paralelo, digamos, en esta interacción, lo que aparece es una desocialización de las propias interpretaciones clínicas, que no aparecen como interpretaciones, sino como justamente evidencias objetivas, evidencias o signos objetivos que habilitan a el diagnóstico, ¿no? Después lo que hace, entre otras cosas, ¿no?, pero lo que, para recuperar esta cuestión de la ampliación o la expansión del uso del antidepresivo, mejor, empieza a ver bastante el papel que vienen a cumplir la industria farmacéutica, y va comparando en el manual diagnóstico, ¿no?, el DSM-4, por el momento en el que escribe, ¿no?, que era 2006, con del laboratorio Lilly, que vendría a ser lo que generaron
está en el 87, ¿no? Esta idea de la droga de la fluoxetina, los fármacos de segunda generación, etc. Pero el trabajo que está haciendo interpretativo es cómo cambian, digamos, el laboratorio, lo que aparece en el manual, a partir de utilizar, por así decir, un lenguaje mucho más laxo, más flexible, y que con eso podemos decir, contribuye a que quien lea tiende a interpretar como síntomas depresivos lo que aparece. Leo algunas para entender un poco mejor de lo que quiero decir, digamos. Dice, por ejemplo, como síntomas del manual: disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas o casi todas las actividades, la mayor parte del día, casi cada día. Y lo que dice el laboratorio, digamos, es falta de interés o placer en tus actividades cotidianas y falta de motivación. No aparece, por así decir, esto de todo el día, la mayor parte del día. Vemos que hay una mucho mayor la amplitud interpretativa que hay, ¿no? Pérdida importante del peso sin hacer régimen o aumento de peso más del 5% del peso corporal en un mes. Cambios en el apetito, ¿no? Otra vez, muchísimo más amplio. Insomnio o hipersomnia casi cada día. Problemas para dormir, etcétera, etcétera, ¿no? De los 9 síntomas que figuran en el manual. Entonces eso me parece habilita o da paso a pensar en otra clave también analítica, también desde el marxismo, a partir de recuperar ahora a Gramsci, en pensar que de esto se trata también, de esto que derivaba un poco de la interacción que había ahí en la escena que observaba, de procesos de hegemonía. Hegemonía, esa concepción de que el grupo de los dominantes imponen cierta manera de ver a las clases subalternas, pero esta imposición no es por la fuerza, sino que es adherida, digamos, por las propias personas que están subordinadas, que adhieren, digamos, a las valoraciones, a los modos de entender la vida, digamos, que promueven los grupos dominantes, ¿no? Incluso en contra de sus propios intereses. En esto lo que dice, hay una hegemonía que involucra tanto a los saberes expertos como a los saberes libres. No es tanto, también en interpretación mía, que el psiquiatra, digamos, vendría a ser un agente dominante, sino más bien que está influenciado por esa hegemonía que es más amplia y que pone énfasis fundamentalmente Martínez Hernández en las estrategias de la industria farmacológica, ¿no? Esa hegemonía lo que está siendo aplicado no tanto en la cuestión de la lucha de clase y demás, sino en este proceso, es reconvertir los problemas humanos en enfermedades a tratar con psicofármacos, que bueno, justamente se pueden entender en clave de hegemonía. Entonces, hay fórmulas narrativas hegemónicas propias del lenguaje biomédico. Empieza, dice él, a prevalecer, a tener incidencia en lo que vendría a ser el lenguaje biomédico para explicar nuestros malestares cotidianos, ¿no? Por eso es este proceso de reconversión de leer nuestros malestares en claves sociales. Estoy mal porque pierdo un trabajo, estoy mal porque, no sé, me peleé con mi pareja, etcétera, etcétera, en enfermedades que no tienen nada que ver con esa dimensión social. Por esto, derivado en paralelo a eso, ¿Puedo hacerte un hay una comentario antes que pases al otro? La semana pasada participamos con Esteban, que no hubo o sea, no era abierto, era híbrido, pero en esa hibridez no era abierta la parte virtual del Congreso de Psicología, el Congreso Internacional de Psicología en Uruguay. Con Esteban participamos de una mesa dentro del equipo de Andrea Bieli. ¿Y te acordás cómo que lo planteaba, y me parecía interesante, Pilar, su trabajo, esas gramáticas? Vos hablabas de las narrativas, de las fórmulas narrativas. Bueno, otra forma de pensar es, hay ciertas gramáticas que van organizando
esos enunciados de cierta manera, y como decís vos, Esteban, pasás de decir estoy mal porque perdí el trabajo, a decir, bueno, es que tengo un desbalance de la noradrenalina que necesita ser recaptado a partir de un medicamento tal, que tiene tal característica. Digo, son distintas maneras de aproximarte. Yo trato todo el tiempo de acompañar estas reflexiones y estas conclusiones que son tan importantes de Martínez Hernández y ponerlas en relación, ¿no? Esta cosa bien burdiana, ponerlas en relación con otros trabajos que vienen pensando en la misma línea y que nos van a enriquecer siempre cuando queramos trabajar cuestiones. Lo dejo solamente planteado, porque quizás para este año tenemos bastante material ya preorganizado. Hay un texto muy interesante para darle una vuelta de rosca más a todo lo que es, vos hablaste del laboratorio Lilly, Eli Lilly en algún lado, depende cómo se va fusionando por región, sobre la fluoxetina. Hay un texto de Elian Risca, que vos lo conocés, es el texto que habla del uso de la fluoxetina para tratar el síndrome premenstrual. Ya no se trata de pensar que la fluoxetina es un antidepresivo, aunque sea el mismo compuesto, la misma dosis, sino organizar desde el laboratorio una narrativa, podríamos hablar en estos términos. A mí me cuesta porque como no lo manejo, tengo miedo de sobreabundar con el término, pero organizar una narrativa que no está exenta de una cuestión mercantil, porque tiene que ver con el posicionamiento de ese fármaco para el uso en el síndrome premenstrual. Y es un texto para mí muy interesante para darle una vuelta más a, a todos los estudios que vienen ya trabajando con esto, ¿no? Con el posicionamiento de los antidepresivos de segunda generación. Me parece que eso es una línea interesante y en algún punto lo podemos seguir conversando y a lo mejor al final de este encuentro para consensuar, también para conocer un poco la dinámica de la industria farmacéutica en lo que es psicofármacos, ¿sí? La industria farmacéutica tiene ramas sumamente dinámicas y de incorporación de nuevos compuestos. Por lo que vemos con Rose, y es parte de lo que vamos a seguir viendo este año, ¿no? Este peloteo permanente entre recuperar lo que ya vamos viendo con el trabajo, con lo que está presentando hoy Esteban, con lo que presenté la otra vez, y a la vez posicionarnos en por qué elegimos los textos que siguen. Bueno, hay uno de los textos de Rose que ya no se enfoca tanto en diagnósticos, sino en fármacos, y que es sumamente polémico, pero no polémico como se usa ahora para decir polémico en lugar de falta de ética. Vieron que ahora dicen, ay, qué polémico, no, le falta ética. Bueno, esto es polémico en el sentido más tradicional, de decir, revitaliza una discusión. Y él lo que plantea es que la industria de los psicofármacos no es una industria dinámica, es una industria que da mucha plata, pero que no hay incorporación de nuevos principios químicos, digamos, no hay toda otra serie, yo no voy a abundar ahora porque para eso lo vamos a ver en su momento, toda otra serie de herramientas que tiene para ganar mucha plata, pero no es que sea una rama de la actividad que uno diga, mirá qué pujante, mirá qué innovadora, mirá que... Sí, la ampliación no va de la mano de la innovación, ni del desarrollo de compuestos nuevos. Me parece que eso también viene a cuento de poder pensar estos fármacos que surgen, ¿no? Esta cosa bien estratégica foucaultiana del dispositivo, surgen para responder a una cierta urgencia, pero esa urgencia se sobredetermina funcionalmente y empiezan a aparecer otras realidades, otras conjunciones a las que viene a atender también la existencia de este psicofármaco. ¿Sí? Porque es el mismo, en este caso el texto de Rija está muy bueno por eso, porque dice, es fluoxetina de 20 miligramos, pero la diferencia está en otros elementos, digo, para pensar esto del fetichismo, que para mí es tan valioso en el texto de Martínez Hernández, porque el fetichismo es un concepto que en Freud tendrá lo suyo, yo lo tengo menos trabajado, pero en Marx es una puerta a pensar un montón de cosas. Así que dejo esa posibilidad de que sigamos trabajando quizás el año próximo con casos empíricos más específicos, ¿no? Decir, bueno, ¿qué fármaco? En relación a qué, digo, acá veamos planteando un panorama. Los diagnósticos, los fármacos, por ahí pensar esa conjunción de manera más específica. Es una propuesta que puedo hacer porque total tenemos tiempo.
Sí, bárbaro, estaría buenísimo. Es varias cosas de lo que decís. Eh, en principio, a ver, se me fueron ahí un poco, pero eh, esto de que habla Rose, ¿no? En el otro capítulo creo que es polémico, ¿no? En este sentido de que no ve tanto en la industria como algo que es promisorio, que se desarrolla, etcétera, sino que justamente acá hablamos de nuevos antidepresivos, pero esos nuevos tendrían que ir muy entre comillas, porque justamente estamos hablando de fines de la década del 80 y que más o menos con variaciones, pero sin cambios profundos, permanecen, digamos, en el mercado hasta en la actualidad sin nada que lo remueva, ¿no? Entonces, ahí también me parece, no hay innovación. Sin embargo, en términos de consumo, si lo vemos, mm, existe esa expansión, ¿no? Sobre todo, digo, de los antidepresivos. Y bueno, interesante también esto de, justamente, no es que se aplican solamente a los estados incluso psiquiátricos o de depresión. El nombre, la nominación es antidepresiva, pero bueno, va para un montón de otros estados que pareciera la psiquiatría, la industria farmacéutica, ¿no? Una ampliación o una extensión de a dónde puede intervenir y también una mayor subdivisión al interior de categorías como trastorno depresivo, el invento de lo que vendría a ser el, el trastorno premenstrual, pero también este estival, que tiene que ver con la cuestión del frío, bueno, que eh, genera, digamos, una mayor diversificación en el interior de una categoría, pero también de abarcar otro estado. Bueno, y volviendo a esto de las estructuras que se vuelve, digamos, prácticas hegemónicas que deshistorizan y desocializan las propias vivencias de las personas. Lo que hay ahí es una nueva manera, una nueva forma aceptada legítimamente, de forma cultural, ¿no? De resolución de los problemas sociales y biográficos, ¿no? Usamos antidepresivos para poder, dice, readaptarnos mejor, digamos, a nuestras circunstancias. Agrego una cosita a esta idea de hegemonía que trabaja Martínez Hernández, que es también la idea de, bueno, al volverse hegemónica esta versión y cómo los problemas humanos se vuelven enfermedades y aparecen los psicofármacos como esa forma de atenderlos y tratarlos, también esa parte de hegemonía hace que se vuelva deseable, que aparece un poco en el texto, que quizás no tan en profundidad, pero hace que las mismas personas, los mismos sujetos que pasan a entender sus aflicciones y sus malestares como enfermedades psíquicas o como trastornos, entonces ellos mismos también encuentran y buscan la solución en los psicofármacos, que también es lo que es estimulado con todas las publicidades farmacéuticas que te dicen tenés esto, esto y esto, tenés tal cosa, andá y pedile a tu médico tal psicofármaco. Entonces uno va y ya busca eso mismo, como esa parte que quizás no parece tan desarrollada, pero que está ahí un poco por atrás en esa misma idea de cuando se vuelve hegemónico. Nada, ese comentario para agregar una cosita. Sí, ahí también quisiera agregar algo. Me parece interesante también, se puede pensar de esta idea de hegemonía, que muchas veces ese aumento de los consumos de psicofármacos vienen por ahí de la mano del manejo de representaciones sí, de representaciones médicas o de el uso en el repertorio para la interpretación del malestar de representaciones médicas, y no siempre está mediado por ejemplo, la receta de un médico, el consumo de los psicofármacos. Muchas veces es compartir entre pares, bueno, che, mira, te está pasando esto, estás muy ansioso, te comparto, qué sé yo, un clona. Entonces por ahí es interesante ver cómo ese aumento de consumo de psicofármacos viene de la mano de la hegemonización de ciertos repertorios para interpretar el malestar que viene
vienen de la psiquiatría, del universo médico, pero que están ya incorporados al repertorio de sentido común un poco. Bueno, eso también me hace acordar un poco, creo que Conrad es el que dice que la medicalización no viene solamente, el único vector de medicalización no es solamente los psiquiatras o el universo de la medicina, sino que también justamente ahí se ve cómo se construye la medicalización a partir de o la implantación de esas ideas en el sentido común un poco, ya sea en el diseño de políticas públicas o incluso en las representaciones sociales comunes que tenemos los sujetos de todos los días. Sí, Astor, totalmente. Y algo que me parece, por eso está bien lo que plantean desde la hegemonía. No solo los sentidos hegemónicos surgen de los saberes profesionales o expertos. Digo, si no parece una visión romántica de que toda la opresión recae en los saberes expertos y toda la liberación o emancipación está depositada en los saberes legos. Y a la vez digo, si solo hay opresión en los saberes expertos, ¿no? Bueno, ya está, hay que quemar todo. Me parece que esa posibilidad de transversalizar, que es bastante polémico para algunas lecturas, ¿no? De transversalizar la posibilidad de hegemonía, tanto en los profesionales como en los legos, desromantiza de alguna manera, desromantiza esta idea de que los legos son los que portan sobre sí una claridad específica que va a habilitar la ruptura. Muchas veces están atrapados también, y no es la palabra más adecuada, pero para decirlo rápido, en estas lógicas que ustedes plantean, que son mucho más macro. Digo porque hay lecturas, ¿no? Donde uno termina diciendo que buenísimo, psiquiatra malo, bueno, lo hemos hablado mucho con Esteban, psiquiatra malo, activista emancipador, y muchas veces es mucho más complejo que eso, mucho más complejo, mucho más intrincado, más trágico en sentido del despliegue, ¿no? De una acción. Eso efectivamente el comentario de Sofía lo trae a relevancia, ¿no? Agrego una nota al pie de un textito que recién te la compartía por WhatsApp, Euge, porque me daba vergüenza mi poca precisión, pero bueno, la comparto aquí también. Con lo que decía Astor, hay un texto de Gramsci, o sea, ya va a tener 100 años, pero un poco menos en realidad, pero que justamente habla de cómo desde las grandes esferas de producción de significado, algunas van como en cascada hacia el sentido común, digamos, ¿no? Y cómo caen algunas. Yo creo que, por ejemplo, en Argentina, mucho del bagaje psicoanalítico, digo, no sé, hablar de deseo, de sueño, de inconsciente, como quien dice hoy como Pascualina, y mucho de esto del trastorno, la ansiedad, la depresión, ¿no? Como se fue calando y fue en cascada y entró. Prometo poder buscarlo de un tiempo a esta parte, si a alguien le interesa, porque es súper interesante cómo hace ese recorrido. Que ya para pasaba. mí el concepto por excelencia que bajó es invertir en educación. La inversión, en la idea de que uno invierte en educación es algo, por todo lo que motoriza desde los padres, se vincula a los cuidados, se vincula a la expectativa de que al hijo le vaya bien, digo, y todo lo que vos planteaste más orientado al discurso psicoanalítico, a la perspectiva psicoanalítica, y está muy presente también para lo peyorativo, ¿no? Histérica, y todo eso también circula, y no se lo niegan, en el otro sentido, no solamente para dar cuenta de una situación que alivie, decir, bueno, lo que pasa es que estoy angustiado, sino también para otras interacciones más peyorativas, pero digo, un ejemplo para mí muy, muy fuerte es este de la inversión en salud, que yo tengo años, querides, yo recuerdo cuando eso no estaba. Soy como Winston, el de 1984, que dice, pero no estábamos en guerra con Eurasia. Bueno, me pasa por momentos una cosa así, de decir, pero esto de la inversión en salud, no, en educación no estaba tanto. Y ahora habría que pensar, en todo caso, si la inversión no pasa también a la parte de la salud. Seguro que el libro de Flavia y Manolo tiene alguna cosita. Pero bueno, nada, es un comentario al pie. Pero sigamos, Teddy, que va pumping and pumping, digamos. Bueno, buenísimo todos los comentarios, porque primero, ¿no? Con esto que dice Sofía y Astor,
en principio, esto de Martínez Hernández tiene esa visión de efectivamente no pensar la hegemonía en términos que viene desde la psiquiatría, sino que es algo, un fenómeno mucho más difuso y que sin duda él lo ubica, por lo menos en España, en ese contexto, y habría que ver, problematizarnos qué pasa acá o en otros lugares, si aparece tanto actualmente el discurso biomédico como neuronarrativa, etcétera, o como un poco traía Milagros, es mucho más una tradición donde tiene peso el psicoanálisis, o actualmente hay mucha más también cuestiones en paralelo que vienen con las terapias holísticas, etcétera, que incluso es para preguntarnos si podemos pensar que hay una hegemonía o están en un estado de múltiples disputas, ¿no? De varios agentes que tienen intereses en que interpretemos de determinada manera el malestar, ¿no? Eh, digo, Perdón, activismo, disculpame que te sí. interrumpa. Y ahí justamente Hernández también lo dice, la combinación que hacen los sujetos de esas distintas, esos distintos recursos narrativos o representacionales, digamos. El sujeto termina haciendo toda una mezcla, una combinación y agarra lo que le sirve y arma originalmente una narrativa que le es útil también. Claro, claro. Está buenísimo eso. Sí, combina, digamos, modelos, ¿no? Del shock que están vigente y que no es que simplemente reproducen un discurso biomédico y ya está. También esto de la primera interacción, de la observación, que después lo complejiza un poco más, está bueno porque, bueno, ahí aparenta dar la visión de la psiquiatría o el psiquiatra impone, digamos, una manera de pensar, pero que después lo problemiza bastante, lo problematiza bastante cuando ve justamente que es la persona la que viene a demandarle antidepresivo en esa situación, y hay unas reglas de interacción que hace que el psiquiatra no tiene tiempo para escuchar, tiene un montón de gente esperando, etcétera, se demanda, se pide que esté dando antidepresivos, psicofármacos, y bueno, termina dando eso, que es lo que se espera de él, digamos, aunque él probablemente o ella esté en contra de intentar resolver de esa manera, digamos, sus problemas, ¿no? Entonces, ahí me parece eh, una visión que, como dice Eugenia, complejiza esta cuestión y no hay tanto blanco y negro, sino que muchísimo más compleja, ¿no? El tipo de interacción que se forma y que también para mí lo maneja el texto de Martínez Hernández, ¿no? Entonces, volviendo un poco más al argumento, él habla de cómo se genera esta hegemonía, digamos, y eso se da a partir de varios métodos que utiliza, digamos, la industria farmacéutica. Un poco a modo de mención, él también dice que no está intentando ser completamente exhaustivo en esto, pero evidentemente la publicidad orientada, digamos, a los prescriptores de fármacos, pero también la publicidad dirigida al amplio público, que bueno, de manera directa, que bueno, en varios países no está permitida, eh, pero sí también de manera indirecta cuando se habla especialista en programa, etcétera, de las grandes bondades o los grandes beneficios de determinadas drogas, determinados fármacos, y por supuesto que tiene que ver con la dimensión monetaria, la financiación, digamos, en congresos, financiación de viajes, etcétera, a profesionales de determinadas ramas para la promoción también de determinados productos. También todas estas cuestiones de que desarrollan mucho los organismos internacionales que tienen que ver con la visibilización o la concientización acerca de las enfermedades, que evidentemente promueven categorías diagnósticas y maneras de ver nuestros síntomas en clave de esos diagnósticos. Eh, Todo esto, dice, contribuye, opera para que se formen en las personas un cierto sentido común, digamos, que eh, se introduce, digamos, en estos mundos simbólicos
de las personas y que terminamos manejando un montón de lenguaje que, si bien podemos decir originariamente proviene de esos ámbitos, ya se ha autonomizado o independizado. Hoy en día, volviendo con lo del psicoanálisis, estamos hablando permanentemente del inconsciente, de la represión, etc. No hace falta leer a Freud, digamos, para estar hablando, aunque probablemente el uso que le demos sea muy diferente del que le haya dado Freud, ¿no? Pero lo que interesa remarcar para mí es esta idea de introducción de una cierta cultura, de un sentido común para pensar para pensarnos a nosotros mismos. Entonces, ahí en el primero de los textos, y esto también lo mantiene en el otro, que es del 14, es cómo está operando, qué función está teniendo, digamos, el antidepresivo, y básicamente va a estar hablando de que constituye como un recurso para poder soportar las incertidumbres, los riesgos de desafiliación, digamos, y también en ese sentido lo que hace es que reproduce o permite reproducir comportamientos que retroalimentan la sociedad de consumo. Entonces, no hay nada que podemos decir el sufrimiento como una clave para la transformación, etcétera, sino el sufrimiento como el antidepresivo como una clave para reproducir nuestra vida cotidiana problemáticamente, sin cuestionarnos de fondo por qué estamos así, ¿no? Entonces también aparece el antidepresivo como un integrador social, pero a la par, como decíamos hoy, desocializado, un integrador social que es químico, por así llamarlo, ¿no? Entonces creo que por ahí un poco viene la idea de este primer texto. En el segundo retoma en gran medida estas ideas, pero lo voy a interpretar ya no tanto como en esta clave más marxista de la hegemonía, sino más bien en una clave de, recuperando también a Rawls y varios otros autores, de la emergencia de lo que vendría a ser discursos más provenientes de la neurociencia, etcétera, esto que habla de la cerebrización, ¿no? Cerebralización. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que se está proponiendo ahí? ¿Cuál es el objetivo? Es también recuperar esas investigaciones que viene haciendo desde la década de los 90 con los usuarios de antidepresivos, y intenta explorar los efectos del consumo de los antidepresivos en la conformación de determinados modelos de persona y del self. Otra vez, este aumento incesante, digamos, registrado del aumento del consumo de antidepresivos, ahora dice, va a aparecer como un ejemplo más de muchos otros, seguramente empíricos, de esta cerebralización de las aflicciones humanas. Y acá también aparece esta idea de piramidal, digamos, como de los sistemas expertos con la cultura popular global, pero es justamente para problematizarlo. Lo que aclara no es que de los sistemas expertos se deriva, digamos, esa dominación a las bases de la cultura popular, sino que está completamente intrincado, digamos, y hay nuevas biosociabilidades, neurosociabilidades, ciudadanos biológicos, etcétera, que tienen que ver con la reapropiación, digamos, de discursos. Acá no lo menciona, pero yo pensaba mucho eh, sobre todo en Argentina, la industria de la autoayuda, que no es solo de Argentina, ¿no? Pero de la autoayuda cerebral, ¿no? Esta idea de el autodominio de nuestro propio cerebro, etcétera. Toda esta tradición que creo Manes, varios más, han difundido mucho en espacios públicos, digamos, ¿no? Entonces, otra vez, lenguaje de expertos que sin duda vienen en paralelo o coexisten con un lenguaje divulgativo que se esparce, digamos, por determinados sectores. No sé si ibas a decir algo, Euge. Ah, pensé que había sacado. Vale. Sí, ahí Mili puso mindfulness.
Sí, tenía que decir algo, ¿no? Sí, me parece genial eso. Y en el texto lo subrayé un montón porque muy fuerte esto de la bueno, volver cerebral. Las aflicciones humanas y ese hecho, ¿no? Como son, no sé, procesos generales del existir, digamos, si está todo planeado, que de alguna manera se vuelven problemas cerebrales. Y justamente que retoma a Ehrenberg, que es la cuestión de que el cerebro actúa por sí solo, ¿no? Esta autonomización del cerebro. Y en el mindfulness y en las neurociencias en general está toda esta cuestión de las neuronas espejo, que es que donde en cierto sentido anclan la sociabilidad del ser humano, digamos. Como que somos sociales simplemente porque tenemos neuronas espejo. Eh, no sé, y leerlo, a mí me llamó poderosamente la atención, digamos, porque hay ahí una especie, no sé si de contradicción, o no sería exactamente la palabra, porque en sus términos se sostiene, que es que el cerebro es plástico, ¿no? Hay una plasticidad neuronal y eso permitiría, en el fondo, tanto cambiar nuestro cerebro para el buen sentido de actuar sobre él, como de que actúe, ¿no? Todas las determinaciones sociales, culturales y demás, que hace de alguna manera ingresar la enfermedad o los trastornos. Pero a su vez hay un total aislamiento de esa plasticidad, es como que la plasticidad es per se, ¿no? Es como que en ese sentido veo como una especie de contradicción, o sea, somos plásticos porque estamos en sociedad en el fondo, pero después a la hora de poner eso en relevancia, justamente hay una desocialización. ¿Puedo Y, decir algo, Juli? sí, obvio. Esto es como sacar del arcón. Me hace pensar en el debate entre Tarde y Durkheim acerca del suicidio. Si era miren lo que estamos, no sé si ustedes en las carreras siguen leyendo El suicidio de Durkheim, ¿no? Que tenía una discusión con Tarde que decía, si fuera meramente imitativo, uno tendría que ver en las regiones una gradación, desde un lugar de mucho suicidio, y las regiones aledañas menos, hasta que se va perdiendo. Esto es como, volvió tarde, amigues, porque hay atrás una idea, y vos lo planteabas y lo mencionaba Esteban, y yo lo pensaba y ahora lo trajiste, pensar la neurona espejo como base de la sociabilidad, no es pensar en lo social como lo piensa Durkheim. Vieron que Durkheim decía, lo social es más que la suma de los individuos. Lo social es una entidad sui generis, que se explica por sí mismo, o sea, es distinta a la mera sumatoria. Estas lógicas de lo social son de mera sumatoria. Por eso no hay lazo, porque son individuos que están juntos. Me parece que la neurona espejo, digo, para no quedarnos con la idea de lo social como con un sentido único, no sé si me explico. Cuando hablan en ciertos términos de lo social, están hablando de otra manera de la que la entendemos por ahí nosotros si seguimos a Durkheim, ¿no? Lo que traía No, Durkheim claro. era lo social, ya existía antes de que yo hablara de lo social, pero se pensaba como mera sumatoria. Yo propongo, por eso quiero fundar la sociología, yo propongo que lo social es una entidad sui generis, que es más que la mera sumatoria. Estas dinámicas, estas propuestas, perspectivas, teorías, como lo quieran llamar, me parece que están ubicadas en la idea de lo social como mera sumatoria, porque hay una raíz, y acá hay una raíz liberal, donde no pueden ver digamos, Sí. lo social como más que mera sumatoria. Lo que pasa es que eso queda tan desproblematizado que ni siquiera está enunciado. Pero me parece que yo escucho social y no estoy escuchando lo que nosotros entendemos con de social. ¿Sí? Es una sumatoria, no es espejo. Lo imitativo, digamos, sin entidad sui generis, es otra cosa de lo social. Me parece importante para no pensar que ahí se termina, ¿no? Cuando dicen social, bueno, sí, hay un componente sociológico, pero ¿qué? ¿Qué componente? ¿De lo social en qué términos? ¿Vieron que son los grandes temas cuando hablamos de esto? Sí, a mí No, me sí, parece, para mí en ese... Perdón, que sí, no tengo la cámara, entonces no sé.
no me anda, por eso no la tengo. No, de que justamente es una cuestión, o sea, cuando dicen social para mí en estos casos, particularmente Mindfulness, ¿no? Hablan de una relación interpersonal, o sea, es como que solo se reduce a eso, no hay ninguna de las categorías, podemos decir, modernas, digamos, nación, patria, sociedad, comunidad, no existen, digamos. Y en ese sentido sí es una mera sumatoria. Digamos, el individuo está en su contexto. Y Lucian Svest tiene una frase que me gusta mucho, que es: el contexto puede llegar a ser el mundo, como que hay toda una transposición, ¿no? De que sí, el individuo al trabajar sobre su cerebro puede trabajar sobre el mundo y a partir de ahí, no sé, como que hay toda una serie de... y cuando decían justamente de las nociones que como que se van repitiendo y que las tenemos hoy por hoy, ¿no? Pienso en la cuestión de nociones como energía, armonía, equilibrio, digamos, son todas nociones que efectivamente Luz. nos hablan. Sí, sí, sí. Bueno, eso, creo que podríamos seguir debatiendo. Y vos, Sí. Tevi, querías decir algo. Sí, sí, también ahí, por esa misma línea de lo social, de que aparecen con estos discursos, también intentando vincular con esto de Hernández, ¿no? Porque él lo que está diciendo con esto de ser neuronal, la cerebrización, por así decir, que en cierta manera tiene sentido pensarlo así, o tiene sentido pensarlo así, mejor dicho, eh, funciona socialmente, circulan esos discursos, pero también forma parte de otro universo discursivo más amplio que le da cabida, ¿no? Porque no es solamente lo neuronal, ¿no? Están todos otros tipos de terapia, está, no sé, desde la autoayuda financiera, etcétera, que aparece, pareciera, y esto es muy personal, no es que dice Martínez Hernández, es para mí un exceso de agencia del yo, digamos. Todo depende de uno mismo, entonces si te va bien o te va mal en la vida, digamos, depende de esta meritocracia, por así decirlo, discursos que funcionan bastante y que en lo terapéutico parecen también tener cabida. Recuperarte depende en parte del autodominio de nuestro cerebro, etcétera, el control emocional, etcétera. Depende en gran medida de uno mismo. Y esto parece contradictorio, en cierta manera, o problemático con el discurso biomédico más clásico que, podemos decir, desresponsabiliza a las personas al decir lo tuyo es un problema tuyo, individual, personal, etcétera, pero es justamente semejante a otra enfermedad como la diabetes, etcétera, eh, que no depende de vos, tenés baja la serotonina, así como otro tiene baja la insulina, ¿no? Entonces, el tratamiento farmacológico, que no le da mucha cabida, en principio, así en términos generales, a la agencia individual, es lo que te permite restablecer, digamos, la normalidad. Entonces ahí, si bien son los dos discursos que focalizan en la agencia individual, en el yo, etcétera, le dan distinto énfasis, digamos. Uno a veces como un exceso de yo puedo, digamos, y el otro soy una víctima, digamos, de mi serotonina, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, en definitiva, esto del self neuronal, como otros tipos de ontologías del yo, etcétera, eh, parecen tener una concepción de lo social individualizada, ¿no? No somos el producto de ciertas relaciones sociales, etcétera, sino más bien de lo que nosotros hacemos con nosotros mismos, generalizando mucho, ¿no? Por supuesto. Pero, pero bueno, creo que por ahí un poco va esto de pensar como el modelo del self, ¿no? Y ahora lo que va a hacer para mí Martínez Hernández es pensarlo en una clave histórica de que él empieza trabajando en los 90 y después continúa las primeras décadas del siglo XXI, ¿no? Con los usuarios de antidepresivos. Y él también va viendo como un cierto desplazamiento de lo que vendrían a ser lo que llama la socionarrativa con lo que son las
neuronarrativas. Entonces, si en la década de los 90, como veíamos con esta señora, lo que aparecía es justamente, la gata está llorando, lo que aparecía en la década de los 90 era justamente esta cuestión de explicaciones orientadas socialmente del sufrimiento individual. El sufrimiento era producto de el mundo social en donde estaba inmersa la persona. Por eso dice Martínez Hernández, se trata de una reciprocidad de carácter centrífugo del yo y articulado a esa externalización de sí mismo que es la lógica de dar, recibir, retribuir. Estoy mal, digamos, porque ya no sé qué, no encuentro la función social, por así decir, como esta señora que enviuda y también la hija se va de la casa, ¿no? Se da lugar, digamos, da cabida, producto de esta circulación de discurso, de la industria farmacéutica, etcétera, a lo que un fenómeno más reciente llama él, que son las neuronarrativas, y que es el resultado de la hegemonía de la práctica biomédica y de la industria farmacéutica. Dice, las personas están predestinadas por sus condiciones cerebrales a sufrir depresión y los fármacos son necesarios para corregir el tipo de personas que son los pacientes. Para mí, en este tipo de medida de neuronarrativas, no hay mucho lugar o mucho margen de acción para las personas. Esto que hablábamos, se cosifican las personas, son tratadas. Se intenta intervenir en la enfermedad que posee la persona, ¿no? Pero es como algo independiente. Y por otro lado, en este sentido se enmarca, digamos, en las neuronarrativas como si se tratara de un desequilibrio en los neurotransmisores, en problemas causados por déficit o exceso de serotonina, etc., ¿no? Así que, bueno, básicamente un poco era eso lo que quería como presentar para también seguir charlando. Perdón, agrego un comentario acá, Esteban, la verdad que buenísimo todo. Justo cuando, 10 puntos, justo cuando estabas hablando de esto de lo cerebral, hice como el link con lo que habíamos visto la vez pasada de Rose cuando hablaba de como las 4 soluciones y la tercera hablaba de cómo se pone el foco en el cerebro, que se pasa de los biomarcadores al cerebro y cómo también con esta idea que él habla de hegemonía, ¿no? Como eso que aparece como una solución primero en un lado, después aparece ya en los sujetos, en sus propias narrativas, en sus propias subjetividades como modo de explicación y dar sentido a lo que le acontece. No, también como para articular como con eso que vimos la vez pasada y con esto de los procesos hegemónicos en diferentes espacios o sí, dimensiones. Nada, pero la verdad que buenísimo todo, increíble. Bueno, gracias, Sofía. Sí, está buenísima esa articulación y también a mí la pregunta para mí que me hacía a partir de leer estos textos también tiene que ver con como qué pasa, digamos, más acá en estos lugares, ¿no? Y actualmente, porque es un texto de 2014 y él ya veía como rápidas transformaciones de 10 años, por así decir, en estos desplazamientos del yo, etc. Y esto es algo que se me olvidó decir de los comentarios de Eugenia, que tenía que ver con los trabajos de Pilar, Andrea Biel y en Uruguay, que justamente retoman esto de narrativas híbridas, si no me equivoco, creo que le decían, que hablan bastante, ¿no? También de en Uruguay esta vigencia de pensar sus problemas personales como una cuestión de desequilibrio en los neurotransmisores, etc. Que es un discurso, podemos decir, que aparece, ¿no? En cambio, en las personas que yo entrevisté y que capaz que me orientaba pensando que iba a encontrar este tipo de, discursos, no aparecían sobre todo socionarrativas, que son narrativas también podemos decir mucho más vinculados a
el contexto inmediato, como esta narrativa de la señora, ¿no? Perdí el trabajo, hace un montón que no encuentro trabajo, no me va bien en nada, etcétera. Tengo depresión por todo ese cúmulo de, o no sé, muere alguien querido inesperadamente, etcétera. Acontecimientos vitales que desestructuran la identidad y que las personas difícilmente no se pueden sobreponer, digamos, al menos en un corto plazo. Son pocas las personas que, de las 42 que entrevisté, que hablaban justamente de esto, el lenguaje de las neurotransmisores, de bueno, serotonina, etcétera, y sí, mucho más lo que podemos hablar de términos mucho más psicoanalíticos, o también más de la autoayuda o de las terapias holísticas, etcétera, ¿no? Creo que tiene que ver con estas cuestiones más culturales, incluso los profesionales, que yo pensaba en algunos psiquiatras que entrevistaba, y esto que me iba a encontrar como un discurso de, sí, los psicofármacos es como una clave que te mejora para siempre de la depresión o algo, pero cuando escuchas las personas tienen también esta socionarrativa de pensar, bueno, mira, el psicofármaco aparece, estoy generalizando, ¿no? Pero el psicofármaco es como un bastón, un parche que te puede levantar momentáneamente y que tenés que soltar, y que en paralelo tiene que ir con mejorar los vínculos, hacer psicoterapia, etcétera, etcétera. Entonces, no era la única clave, ni tampoco la mejor, etcétera, y eso desde el mismo discurso de los profesionales, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece para pensar, o al menos en el plano empírico, que quizás yo pienso, digamos, es difícil establecerlo, digamos así, pero mi opinión es que es difícil, al menos en Santa Fe, pensar en términos de hegemonía, digamos, de prácticas de este tipo de discurso. Pero bueno, una opinión, un comentario más de cuando lo pensaba. ¿Y esto te referís a la investigación de campo para la tesis de doctorado? Claro, claro. Sí, ¿Y sí. qué periodo abarcó? El trabajo de campo fue entre 2017 y 2019. Ah, claro, bien, bien, bien. No, yo Sí, lo que sí, decime, sí. no, habría que ver con el tema de la pandemia, y también que son discursos que están operando y que cambian bastante. Una misma explicación, si entrevisto a una persona 4 años después, probablemente la interpretación que hace y la manera que busca resolverlo difiere, ¿no? Digamos. Esta es también este punto me parece importante pensarlo con que no es el propósito de Martínez Hernández, pero sí para pensar en los significados de los fármacos, como hace, por ejemplo, un sociólogo, David Karp, pensar en términos de las trayectorias. Las narrativas de salvación a partir de los psicofármacos aparecen mucho más en los que recién empiezan a tomar, pero los que llevan 10 años de consumo o mucho más, aparecen, ya decaen, digamos, eso de que el psicofármaco va a salvar, por ejemplo, o le dan mucha importancia, ¿no? Entonces, creo que también es importante pensar no solamente la dimensión histórica de cómo cambian los discursos con lo que nos pensamos, sino también cómo cambia nuestra trayectoria, digamos, haciendo ese consumo, prácticas terapéuticas. Y esto abre a algo que yo te lo venía planteando a vos, te lo venía planteando también a Sofía en su momento, las metodologías cualitativas, dentro de los métodos biográficos en los que vos tenés tanta experiencia, Esteban, para mí son fundamentales para poder enlazar herramientas que no quiere decir que no son propias, pero sobre las que tenemos un manejo, hemos tenido una formación, y que a mi entender son las que nos permiten salir de ciertas encerronas analíticas, ¿no? Es decir, cuando vos ves que vas a morder la banquina analítica porque te está yendo algo maniqueo, dicotómico, deshistorizado, que desproblematiza, los métodos biográficos te vuelven a dar material para salirte de esa encerrona. Por eso para mí
Eso por un lado, ¿no? Por eso es tan valioso que vos inscribas toda esta apuesta con este tipo de metodologías que vos manejás, Esteban. Porque no solo que yo recientemente me estoy volcando lo mío, el análisis de discurso duro, profesional, o sea, no importa, me encanta, alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que leerse los DSM, pero no importa. Digo, es importante para mí, sí, que vos inscribas en una estrategia metodológica con estas características. El análisis y la indagación por ese tipo de objeto, o fenómeno, o problema. Para mí es un punto valioso que hay que poder sostener y que, de vuelta, este primer año ya armamos una serie de textos, pero para mí estaría muy bien que hagamos encuentros que sean de puesta en común de esa cocina metodológica. Sí. Con Sofía hemos hablado, no recuerdo si nos juntamos la semana pasada o la anterior, ya ni me acuerdo. Tenemos recurrentemente dificultades para, lo voy a decir para hacer valer la relevancia de nuestros estudios frente a otras disciplinas. Parece que eso está totalmente ya abolido, ¿no? ¿Quién te va a joder? Sí, la salud mental tiene un componente social, pero hay siempre dificultades y me parece que una manera de robustecer los argumentos que a nuestro entender, y creo que acá todos compartimos, nos habilitan a meternos en estos temas, es teniendo metodologías rigurosas, metodologías, y Dios, aprovechar estratégicamente lo ortodoxo. Si las metodologías cualitativas, si las metodologías relacionadas a las historias de vida, a los métodos biográficos en general, ya están de alguna manera convertidas en canónicas, ya no están en discusión, tomar esto y sostenerlo para darle mayor carnadura a la idea de que sí, podemos hablar de esos temas. Todo el tiempo aparecen, no vamos a entrar en detalles, pero todo el tiempo aparecen fricciones muy fuertes, incluso sin personalizarlo, de exponentes que parece que en otros temas la tienen muy clara y que cuando llegamos a la parte de salud mental chocan con sus dificultades para entender cuál es la especificidad de lo que estamos haciendo, cuál es el aporte de lo que podemos hacer. Parece mentira, porque uno lee acá y parece que el mundo es Martínez Hernández, y ojalá si lo fuera, ¿no? No, es un antropólogo al que nadie le disputa que se encargue de estos temas. Bueno, no siempre pasa eso. Y me parece que también estaría bueno, me parece. El año pasado hablamos un poco de incorporar los debates respecto de las cuestiones éticas, que también se nos están todo el tiempo señalando, ¿no? Si somos iatrogénicos, si podemos dañar, dónde está el psiquiatra en el equipo para garantizar que no haya daño, ¿no? Literal, esto sí es literal. Y me parece que las cuestiones de la ética y de la metodología sería una línea interesante para poder conversar, y sobre todo, Tei, en función de las experiencias concretas. Yo en ese sentido no sé si tengo tanto para aportar de mi investigación, porque como les digo, era dura, análisis de discurso, texto mayormente, o discurso oral de profesionales. Pero vos, Esteban, que a mi entender sos el que más puede aportar hasta ahora, y a partir de eso convocamos al resto de quienes integran estos encuentros, estos espacios, para mí estaría bueno hablar, algún día plantear algunas cosas respecto de eso. Paleta libre, ¿no? Pero que cada quien quiera, pero también porque nos da argumentos, nos permite fortalecer, ¿sí? Pienso Eso también primero. que... Sí, dale. No, re breve, pero que la parte metodológica, aparte también está para pensar, y ahora que estoy pensando en esto por el proyecto, las cuestiones de las fuentes, digo, porque muchas de estas narrativas también están en internet, en posteos, Esa en es la segunda Facebook. parte que quería decir. Perfecto, Mili. Me quedo aquí, otro pie que brindo Total, aquí. no, total. Es que estamos en sintonía. Esteban está haciendo ese giro, ¿sí? De analizar narrativas que aparezcan en redes sociales. Y yo le decía a Esteban, mi aproximación es siempre muy fragmentada y más que nada como usuaria esporádica de redes, no sistemática, como les digo. Y yo ahí noto otros discursos, no tanto de lo sacrificial o de lo abatido o de la opresión, sino una cosa muy sarcástica, una humorada permanente, una vuelta sobre esos ítems, ¿no? Por ejemplo, la lista de 5 puntos de cómo hacer para estar mejor, y vos ves que utilizan herramientas para modificar esa lista. 5 puntos, mis propuestas de este año, veía el otro día. Ahorrar 10.000 pesos, y le sacaba 3 ceros.
bajar 10 kilos le sacaba un 0. Digo, hay una vuelta sobre esa indicación de manera sarcástica, humorística. También veía un posteo que decía, si las recomendaciones que te hacen sobre salud mental fueran sobre otro tipo de problemas. ¿Qué tenés, diabetes? Tomate un tecito. O, ¿qué te pasa? Tenés, no sé, te quebraste una pierna, ponele onda, dale, tenés que remontar, pero vos podés caminar. Digo, eso no lo harían nunca en relación a la depresión, ¿no? Es decir, dale, loco, levantate de la cama. Bueno, eso no pasa en otro tipo de recomendaciones sociales, no sé si me explico. Hacía una comparativa de las cosas que dicen para animarte, para aconsejarte en los trastornos mentales, por decirlo así, y como eso no tendría cabida y se torna burlesco si lo pensás en otro tipo de situaciones. Frente a una quebradura, ¿no? Te quemaste un dedo, bueno, no es esa, dale, está en tu mente, vos ponele onda que vas a salir, ¿no? Me parece que hay unas narrativas mucho más jocosas, y en esta lógica, se los había dicho yo el otro día, en la lógica de Historia de la Locura, es una lectura cómico-crítica. ¿Sí? Es cómico-crítica, porque no solo es cómica, también critica, también desautoriza en esa cosa humorística. Ni pensé yo que iba a poder usar algo de Historia de la Locura para nada, pero miren cómo aparece. El otro día también compartíamos con un compañero que no está acá, está en otros espacios, Mariano. Hay un programa de una mina que es una jueza, y acá pasó con Moreno Campo, y no sé quién más, que era simulacros de juicios por situaciones de convivencia cotidiana. Y decía, y porque aparte es así, ¿no? ¿Y tú tienes algún diagnóstico? ¿Has ido al psicólogo? Sí, he ido al psicólogo 2 veces. ¿Y qué diagnóstico te dieron? Falta de dinero, dice, y ese está el loop así. Ese es su diagnóstico, el que le dio el psicólogo, que le falta la plata. Todas esas cosas me parece cómo se montan, aparte, ustedes saben más de redes, ¿no? La cuestión artesanal, individual, es decir, yo secciono un video, le pongo una etiqueta, le armo alguna cosita, armo una pieza comunicacional desde mi usuario. Eso quizás no aparezca en entrevistas, ¿me explico? Por la misma dinámica, no digo que no sea la misma persona, que cuando le das 1 hora y media para charlar y acompaña te cuenta algo mucho más crudo, más duro, y cuando hay que compactarlo, cuando hay que expresarlo artísticamente en una red social, tiene esos caricias. Es algo que yo lo estoy notando de una manera muy preliminar, no estoy diciendo que hay que hacer un proyecto sobre eso, pero para mí lo cómico tiene esa potencia crítica, que quizás otras expresiones, no, en términos cómicos, no tienen esa potencia crítica. Foucault decía, hay una experiencia cósmica y trágica de la locura en la Edad Media, y en el Renacimiento, y una experiencia crítica y cómica. Me parece que viene esa línea, la de la cómica, pero también crítica. Que está interesante para pensar, porque si no parece también, perdón, yo a veces me pierdo en la línea, que se apropian, ¿no? Y que cuando bajan enteros, bajan los lineamientos, bajan directo, bajan, como que compran todo el paquete. Y acá me parece que hay una vuelta a partir de la comicidad. Damián Fraticelli es de comunicación, yo recuerdo que son de vuelta por si traigo otros apellidos. No, trabaja bien. En semiótica de medios hace mucho tiempo, y particularmente en semiótica de redes junto a Carlón. Y él trabaja el género risible, lo humorístico, hace rato, o sea, tipo desde Capusotto, y hoy en día está en los memes y en la ironía de estas cuestiones. Y bueno, mi amiga Sol justo está tomando como influencer que de repente bajan discursos irónicos sobre la salud, mostrándote un útero, como desmitificarlo, y está haciendo mucho de todo este giro que estás diciendo, sin llegar a las narrativas, digo, como que ahí también hay algo que como grupo podemos encontrar una alianza que tiene metodologías pesadas y recorridas y concretas, porque uno entiende también dentro de qué está, pero ¿qué otra cosa podemos hacer con eso? Y es súper interesante. Me alegra que no sea novedoso lo que dije, vieron que estoy muy Durkheim, che.
Estoy muy Durkheim. Durkheim dice que hay pensamientos sociales, que uno cree que los tuvo uno, pero que son parte de las posibilidades cognitivas del contexto. Y a la vez Buenísimo. es un alivio encontrarse en comunidad, me Sí, parece. por eso digo, mejor que no sea novedoso. Sí me gusta la idea de que podamos usar a Foucault de Historia de la Locura, que no lo usa nadie ya. Sí, Hablando de Foucault, Euge, perdón, estuve leyendo prefacio al menos de Nacimiento de la Clínica, y hubo algo que, al menos, no sé, digo, que no lo, estas cosas que al menos a mí me pasa, porque no lo leí antes, de que cuando habla de la cuestión de que la mirada clínica lo que establece es una co-constitución, o al menos así lo entendí, porque también es muy denso, pero en la mirada, ¿no? Suprahumana, o mejor dicho, totalmente soberana, dice, creo. Y la oscuridad de las cosas, ¿no? Como que hay en la medida en que se genera esta idea de, bueno, hay una especie de esencia, digámoslo así, donde hay que rastrear justamente el origen y demás de la enfermedad, también se produce esta mirada soberana que puede todo, ¿no? Y que puede justamente traspasar hasta la oscuridad de eso. Y lo pienso en relación, o al menos a mí me hizo mucho sentido en relación bueno, las culturas terapéuticas, las autoayudas y demás, ¿no? Como que también hay algo, como que hay una oscuridad, pero que es a su vez cotidiana, ¿no? De cómo enseñarnos a vivir, y que en el fondo está también esta cuestión de una mirada que pretende ser totalizadora y totalitaria. Sí, que a partir de la minucia es esta cosa Maricondo, como organizarse el placar, organizás la vida. Y vieron igual que Maricondo se rindió. No sé si sabían quién es Maricondo, ¿no? Es la que ordena, te enseña cómo ordenar todo. El placar yo no lo puedo explicar, es mi núcleo, o sea, jamás he tenido placar ordenado. Y me encanta, se rindió. Y claro, ¿cómo te vas a rendir? No podés ordenar todo el tiempo. Me encantan esas trayectorias, ¿no? Donde aparece alguien que te dice, sos un gil, ¿cómo no vas a ordenar el placar? Esto es así. Y ordena el placar y ordenarás tu vida. Yo tengo una cuñada que dice, a mí cuando la casa está limpia yo siento el orden, siento que está más ordenado todo. Y yo, sí, entiendo, porque yo no limpio nunca y vivo en caos, ¿no? Pero bueno, esto de que Maricondo se haya rendido me parece excelente. Socióloga, Pobre Maricondo. ella, ¿no? Pero, ¿cómo, Pati? Socióloga era, Maricondo. Es Maricondo. Ah, es como Tenía ese detalle en su biografía. como Tamara Ditela. Colega. Ven que tenemos en el rubro también gente muy... Tamara Ditela es la que inventó, siempre digo lo mismo, porque es importante. No es solamente que fue a la Sorbona y que inventó el tango lates, es el pilates de tango. Ahí tenemos el aporte del gremio. Bueno, no sé, yo estamos medio cerrando, pero destaco de vuelta lo que trajiste, Esteban, mirá todo lo que, ¿no? Brota a partir de esto. Dejo esta inquietud de poder pensar las redes con más herramientas, no como contrapartida de los métodos biográficos, porque Foucault, esto que les decía, en Historia de la Locura, él marca experiencias diversas de la locura en un mismo periodo, que no le llama periodo, porque sería una aberración para él que quiere inventar todo, pero le llama episteme, pero digo, me parece también interesante poder pensar esto. ¿Qué acompaña una idea de no hablar en términos de hegemonía absoluta? Pensar que hay experiencias múltiples. Bueno, ¿cómo podemos caracterizar o empezar a caracterizar esas experiencias múltiples? Quizás en redes se expresa una experiencia en relación a la locura está totalmente de modé, pero más cómica, más trágica, más cómica y crítica. Quizás en otras narrativas, y ahí va la pericia nuestra, aparecen otras experiencias de la locura, dicho así rápido. Me parece mucho más útil, mucho más interesante que decir ni cuál es la experiencia que vale la pena, cuál es la experiencia mayoritaria, entrar en esas curvas analíticas que no conducen más que al choque, porque tiene que ver con andamiajes argumentativos que no se aplican al campo. Si no digo que no sirvan para otras cosas, pero para el campo terminan siendo insuficientes, terminan dislocando, ¿no? Es decir, si hablamos de campos complejos, de campos multisituados, bla, 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 ¿cómo vas a hablar de la depresión, la narrativa sobre depresión? Ahí ya se rompe, digamos, no acompañás
no acompañás una argumentación con una metodología ni con un resultado. ¿A quién tuviste en la maestría? ¿Elías a Carlón? No, a Fraticelli. A Fraticelli, justo ok, cuando- ok. Bueno, yo creo que hay Sí, ahí, sí. evidentemente, un campo para traer algunas referencias de la comunicación, indudablemente, por el lado de redes, bueno, mi referencia que es Estevi con métodos biográficos, y se podría hacer algo para pensar en algún momento. Tenemos feria en Tiene julio, mucho. no nos vamos a juntar, nos vamos a juntar recién en agosto, no me acuerdo nada de qué nos tocaba. Mi idea era traer, si quiere, a este economista. Voy a dejar de grabar, porque ya lo que siga es de tener